Adelante. El Apocalipsis de San Juan. Capítulo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí. Amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: No temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Bien, gloria a Dios. Yo soy el Alfa, el Omega, el principio y el fin. Tremendo, ¿verdad? El que me encanta es Apocalipsis 1:18. El que dice: Yo soy el primero, el último, el que estuve muerto y vivo, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Amén. Dale un gloria a Dios, hermano amado, porque hoy día vamos a ver el Apocalipsis desde el punto de vista victorioso, desde el punto de vista, hermanos, de redención, no desde el punto de vista de temor. Obviamente, es un libro de justicia, juicio, ira y venganza, pero no para sus hijos. Así que es un libro en el cual, como dice el libro de Lucas 21, puedes erguir tu cabeza, puedes mirar al cielo y puedes decir: mi redención está cerca. Entonces nos gozamos en el libro de Apocalipsis. Ya no me da miedo. Antes me daba miedo. Mis primeros 2, 3 años de creyente, hermanos, no he leído el libro de Apocalipsis porque tenía miedo a equivocarme, tenía miedo a interpretar mal, y tenía miedo al Apocalipsis.
pero cuando hemos entendido que el libro de Apocalipsis, hermanos, es nuestra carta de redención, nuestra carta de victoria, hermanos, nos hemos dado cuenta que en realidad, hermanitos amados, es un libro en el cual debemos gozarnos y alegrarnos, ¿ya? Entonces yo te animo hoy día, a este día, a estudiar el libro de Apocalipsis y verlo desde ese punto de vista, desde el punto de vista de redención. Entonces, vamos a rápidamente entrar a este hermoso libro, gloria a Dios, amén. Entonces, vamos a ver, hermanos amados, como dice acá, erguíos, levanten su cabeza porque su redención está cerca, pronto. ¿Cuántos dicen amén, hermanos amados? Gloria a Dios. Miren, vamos a ver Amén. un panorama bíblico rapidito del Apocalipsis. Y si tienen preguntas, escriban su pregunta ahí en el comentario. Tal vez la podemos hacer hoy día o tal vez la siguiente semana, pero si tiene alguna pregunta, no tenga temor, hermanito amado. Estamos en la casa del Señor y podemos preguntar. Rápido, vamos a hacer esto, va a ser bien rápido porque esto es más la parte de la interpretación, ¿ya? Entonces, hermanos amados, acuérdense que el Apocalipsis se interpreta a sí mismo. Es un libro controversial, es un libro con figuras, es un libro con analogías y es un libro, hermanos, es una carta con metáforas. Entonces, hasta su género literario es distinto, ¿no? Es género apocalíptico, género profético, género epistolar, etcétera. Pero de todas maneras, muchas de las cosas han sido veladas. El capítulo 10 de Apocalipsis dice que el Señor ha velado muchas cosas, ¿no? Lo ha puesto en misterio. Así que nuestro deber no es interpretar específicamente cada parte del Apocalipsis, pero sí nuestro deber, hermanos amados, es entender lo que el Señor quiere mostrarnos en este libro. Entonces, a lo largo del tiempo, los comentaristas y los doctos en teología han interpretado en tres formas, hasta cuatro: preterista, futurista, histórica e idealista, ¿no? Entonces, el punto de esto es que cada uno tiene su propio concepto, pero no voy a abarcar mucho en esto, pero solamente para referencias nomás. Vamos a ver que la interpretación preterista, hermanitos amados, habla acerca de que el Apocalipsis ya se ha cumplido en el tiempo del Imperio Romano, ¿no? Que ya se han cumplido, o sea que prácticamente el anticristo era un emperador romano, etcétera, y que solamente hace falta cumplirse la última parte, pero ya se ha cumplido prácticamente el Apocalipsis, por eso la interpretación preterista, ¿no? La interpretación futurista, la futurista nos dice que es un pronóstico de la historia universal, ¿ya? Dice que el contenido del libro va a suceder dentro de un corto tiempo. Entonces, esto indica, hermanos, que hasta el capítulo, qué sé yo, del capítulo 4 para adelante, todavía falta por cumplirse, ¿no? Esa es la interpretación futurista. Y la interpretación histórica hace un panorama, hermanos, de la historia de la iglesia. Entonces, personalmente me gusta mucho esta interpretación porque puedo asimilar el Apocalipsis al tiempo en el cual estamos viviendo, ¿no? Entonces, esta interpretación histórica dice ya que el Apocalipsis sucede en épocas de la historia, ¿no? Por ejemplo, en este caso estaríamos nosotros en la iglesia de la Odisea, ¿ya? Estaremos viviendo la iglesia de la Odisea utilizando esta interpretación, ¿ok? Entonces, vamos a ver aquí una pequeña, a ver acá, ya. Vamos a ver estas líneas que más o menos nos dice así, ¿no? La preterista nos habla que desde Jesucristo hasta el tiempo del Imperio Romano ya se ha cumplido, ¿no? La futurista nos dice, hermanitos, que de acuerdo durante una crisis final, ¿no? O sea, prácticamente que
se va a ir cumpliendo a lo largo del tiempo, y desde el capítulo 4 o para adelante estamos ya viviendo el Apocalipsis todavía. Y la historicista nos dice que sucede a través de la historia de la iglesia, ¿no? Entonces, como les decía, por ejemplo, en el tiempo de Martín Lutero, por decir, ¿no? En el tiempo de Martín Lutero, el Papa era el anticristo, ¿no? Eso de acuerdo a la interpretación historicista, ¿no? Ahora, hay otra interpretación que es la idealista, que no lo he puesto acá porque más hace énfasis que es que el Apocalipsis son metáforas, son un tipo de símbolos, etcétera. Entonces no vale mucho la pena, pero de todas maneras aquí ya le vamos a ir adelantando. Quiero ir corriendo esto porque vamos a entrar de lleno al capítulo 1. No tenemos mucho tiempo en el Zoom, ¿no? Ni tampoco tenemos mucho tiempo aquí en el Facebook, así que vamos a correr esto. Lo bueno es que estamos grabando para que usted lo pueda ya en la tarde volver a repasarlo, ¿no? Ok, entonces veremos rápido la terminología. En la parte de la terminología, hermanos amados, viene del término revelación o develación, ¿no? Revelar significa mostrar algo que estaba oculto, develar significa descubrir algo que estaba oculto. ¿Ya? Entonces, revelación, ¿por qué? Porque es una revelación profética que el ángel que Jesús le hizo a Juan. ¿Listo? Entonces, develación con D de Daniel, ¿no? ¿Por qué develación? Porque develar significa descubrir algo, como una estatua que van a inaugurar y está tapada con una tela, ¿no? Y lo descubren y todos aplauden. Entonces la pregunta es, ¿a quién están develando en el Apocalipsis? La respuesta es, Dios está develando a Jesucristo, su Hijo. Está mostrando la gloria de Jesús. En Apocalipsis se muestra la victoria final de Jesucristo. El Apocalipsis, hermanos amados, es el libro de la victoria de Jesús. El Padre Celestial está develando que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿no? Y la revelación es justamente la parte profética, la que vamos a entender ahora, ¿no? Está levantando un velo, hermanos amados. En este tiempo, ¿quién va a ser victorioso? ¿Quién va a bajar en su segunda venida y va a destruir a los enemigos? ¿Quién va a reinar en el milenio? ¿Y quién va a estar con nosotros toda la eternidad si no es Jesucristo? A Él se le va a dar la gloria. Él ha sido crucificado, muerto por nuestros pecados, pero en el tiempo del Apocalipsis, en el tiempo final, Jesús va a vivir con nosotros y el Señor Jesucristo, hermanos amados, va a reinar, ¿no? Y nosotros reinaremos con Él, dice el libro de Apocalipsis capítulo 5, para siempre, hermanos amados. Entonces, qué hermoso, ¿verdad? Justamente por eso decimos que el Apocalipsis es un libro de victoria. Hermanos amados, el personaje principal del Apocalipsis no es el anticristo. Muchos piensan en Apocalipsis y ya piensan en la bestia, del falso profeta, en el anticristo, en el dragón, tantas cosas, hermanos, y hay miedo. No. El Apocalipsis, hermanos amados, el personaje principal y central es Jesucristo, nuestro Señor Redentor, aquel que va a venir y que va a reinar para siempre. Acuérdense de la promesa de Juan, capítulo 14, versículo 3, dice que el Señor fue a preparar morada para que donde Él esté, nosotros también estemos. Esa promesa se va a cumplir en los capítulos finales del Apocalipsis. Rápido, autor, fecha y lugar. Bueno, aquí hay un error, ¿no? No es bueno, puede ser el apóstol Juan, puede ser el anciano Juan, o simplemente puede ser Juan. No dice la palabra del Señor que es el apóstol o no, no le da un título. Entonces, la mayoría dice que sería el apóstol. ¿Por qué? Porque el apóstol ha sido desterrado a la isla de Patmos, ¿no? Justamente en el tiempo de la persecución del emperador Domiciano. Entonces, la fecha dice que
se coincide que ha sido entre el 90, 95, entre el 95, 97, etcétera, después de Cristo, antes, ¿no? Del año 100. Prácticamente puede que el apóstol Juan haya muerto antes del año 100, que fue el último apóstol en morir, ¿no? Ahí termina la época apostólica, la época de los apóstoles, ¿ya? Y después empieza la época de los padres apostólicos, que son los primeros padres de la iglesia, que es otra historia, ¿no? Entonces la fecha y el lugar, dice la fecha, el lugar es la isla de Patmos, la fecha, dice en el día del Señor. Ahora, esta interpretación en el día del Señor tiene muchos contextos, ¿no? Un contexto sería el día del Señor, es el día, por ejemplo, domingo, en el cual se reunían los cristianos para adorar. Un cristiano en Jerusalén, ¿no? Era, que sea tan judío, o participaba también de los ritos judíos, y se congregaba los días sábados. Pero para congregarse y para celebrar la resurrección de Jesucristo, al día siguiente se congregaban cerca al templo, ¿no? También, pero el día domingo. Así que ha sido como una costumbre para los creyentes ya congregarse el día domingo. Entonces, este día del Señor puede referirse a un día domingo. Ahora también los adventistas dicen que el día del Señor es el sábado, ¿no? Es el sábado y asumen, digamos, que ha sido el día de reposo. Ellos asumen que el día sábado se le ha parecido el Señor. No se sabe. Domingo, sábado, el hermano no dice, pero hay también otra interpretación, que el día del Señor es el día de la ira del Señor, ¿no? Si leemos el libro de Tesalonicenses, Joel capítulo 2, podemos leer, y también Apocalipsis 1:10, ¿ya? Y en el libro de Isaías incluso nos habla, ¿no? Del día del Señor. ¿Cuándo habla el día del Señor? Habla del día de la ira de Dios, el día de justicia divina, el día en que Dios derrama su ira. O sea, el día del Señor no es un día en particular, sino es un periodo de juicio que Dios va a mandar a esta tierra. Entonces, cuando dice el día del Señor, estaría diciendo que ya ha iniciado el periodo de juicio del Señor. Entonces, esas son algunas interpretaciones del día del Señor. La isla de Patmos es el lugar donde estaba Juan, ¿ya? Esta isla es un lugar rocoso, donde no existe mucha vegetación, ¿no? Esta era un lugar de destierro, una cárcel de los romanos, donde desterraban a todos aquellos que estaban presos, ¿no? Aquellas personas que iban a cumplir una condena fuerte, fueron desterrados a esta isla. Entonces, Juan no vivió aquí en Hawái, no fue una isla en el cual estuvo en la playa, nada que ver. Sufrió aquí Juan, tal vez fue golpeado por los soldados, no sé qué tipo de sufrimientos atravesó Juan en esta isla, ¿ya? Pero en este lugar es cuando se le apareció el Señor Jesucristo, ordenándole que escriba el libro de Apocalipsis. Entonces, ustedes ven, hermanos, en la parte geográfica, es una isla totalmente aislada, ya rocosa, y es un lugar en el que nadie podía escapar. Entonces, no se sabe cuánto tiempo estuvo Juan acá, pero aparentemente él volvió, porque la norma era que él envíe las cartas que iba a escribir a las iglesias. En este caso, ¿quiénes son las iglesias? Son los destinatarios. Las iglesias son Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Estas 7 iglesias son los destinatarios del libro de Apocalipsis. Entonces, en el género, ¿no? En el género literario, Apocalipsis es epistolar, que significa que es una carta. También es apocalíptico, profético, que significa, hermanos amados, que es profecía. Entonces se divide por partes. Si usted lee Apocalipsis capítulo 1 hasta el versículo 8, es una salutación, ¿no? Como Pablo hacía las salutaciones a las iglesias, de la misma forma. Entonces, tiene, hermanos amados, parte epistolar. Entonces, justamente es una carta, es una misiva. Este es el libro de Apocalipsis, del capítulo 2 al capítulo 3, se leyeron en la iglesia de Éfeso, se leyó en la iglesia de Esmirna, se leyó en Pérgamo, se leyó en
Tiatira, se leyó en Sardí, se le leyó en Filadelfia y se leyó en la Odisea. Así que realmente era una carta para ser leída en la iglesia, ¿ya? Entre los destinatarios eran las 7 iglesias de Asia Menor, ¿ok? Entonces, hermanos amados, ¿cuál es el propósito de este libro? Ahora, principalmente el propósito es profético, animarnos, levantar a la iglesia, etcétera, pero dentro del contexto histórico era fortalecer a los cristianos de esas iglesias que estaban sufriendo y comunicarles la revelación de Jesucristo para que sepan que la victoria es cierta, es segura y está garantizada por el Señor. Entonces, ¿qué significa esto? No, miren, dice acá, las 7 iglesias de Asia Menor, ¿ya? Está en Apocalipsis 1, 1 al 4, son las 7, y se refiere que es una carta. Esas cartas eran leídas en las iglesias, ¿ya? ¿A quién estaba destinada? Al ángel, dice, de la iglesia, o sea, al pastor, al que dirigía, al que estaba asignado a esa iglesia, ¿no? A él. Entonces, hay una bienaventuranza al que lee y a los que oyen, hermanos. Ahora, ¿qué significa bienaventurado? Dice en la palabra que hemos leído, bienaventurado el que lee, los que oyen la palabra de esta profecía y guarden las cosas en ellas. Entonces, hermanos, miren, qué hermoso, ¿no? Vino el pastor de la iglesia de Éfeso y dijo, tengo una carta de Juan, siéntense y vamos a leerla. Bienaventurado. Esta carta se hace extensiva a nuestra iglesia de hoy, a nuestra época. Entonces, yo soy bienaventurado porque les estoy refiriendo el Apocalipsis, gloria a Dios, y usted es bienaventurado porque está escuchando el libro de Apocalipsis. Está escuchando este mensaje, así que hermano, no hagas, no peles tu papa, no veas tu tele al mismo tiempo, concéntrate, porque esto es una carta de bienaventuranza. Bienaventuranza significa que Dios te va a bendecir, te va a, el Señor, a dar una bendición especial por cuanto estás atendiendo a estas palabras, ¿ya? Entonces, quiero que veamos el contexto histórico, ¿no? Ahí Juan le habla, hemos escuchado el libro de Apocalipsis, ¿no? En el audio que hemos visto, en el audio-video. Entonces, hermanos amados, dice Juan, yo soy copartícipe vuestro en la tribulación. Juan estaba diciendo a la iglesia de Éfeso, de Esmirna, etcétera, otras iglesias, yo estoy sufriendo juntamente con ustedes. No piensen que estoy aquí veraneando en esta isla, no. Él estaba padeciendo, hermano amado, en la isla, entonces estaba sufriendo, pero tuvo una orden de parte de Dios de mandarles esa carta, ¿ya? Ahora, esas cartas, hermanos, se le va a enviar a cada iglesia. Después lo vamos a ver en la parte histórica. Pero, ¿qué es lo que pasó? En el contexto histórico, hermanos amados, en el tiempo que se escribió el Apocalipsis y unas décadas antes, ya, el cristianismo representó un gran problema para el Imperio Romano. De hecho, ¿no? Cuando ya los judíos se rebelaron contra el Imperio Romano en el año 70 después de Cristo, Tito, el general romano, destruyó Jerusalén, ¿no? Los apresó y los volvió esclavos. Entonces fue algo terrible porque sitiaron toda la ciudad de Jerusalén y hubo muerte extensa. Entonces, aún así, hermanos, el cristianismo todavía era aceptado, ¿no? Era como una pequeña secta, podemos decir, que se estaba levantando, que no parecía mucho problema para el Imperio Romano. De hecho, los romanos tenían una política para mantener en paz a todas las naciones que ellos sometían. Acuérdense que los romanos eran un imperio que había crecido por toda Asia prácticamente, ¿no? Y que habían sometido a muchas naciones. Pero para ponerlos contentos, los romanos les dejaban que adoren a sus ídolos, que levanten sus altares, que sigan con su vida, y agarraban a la élite de cada región y los colocaban como gobernadores. En este caso, hermanos, los judíos tenían mucho peso político en Jerusalén. Había un emperador, ¿no? Romano, pero que también tenían voz y voto los judíos, aquellos que actuaban políticamente. Entonces, eso para mantener en paz al pueblo, para que no haya sublevaciones. Los romanos eran muy inteligentes, eran administradores
muy, voy a decir sabios, ¿no? En ese sentido, porque ellos de alguna manera mantenían contento a la población. De hecho, ¿no? Dice la historia, incluso la palabra misma, ¿no? Que este Herodes había construido el templo, había ayudado a reconstruir el templo para congraciarse con los judíos. Entonces, así actuaban ellos. Entonces, se levantó el cristianismo en ese tiempo y ¿qué pasó? Que los dejaron, ¿no? Empezaron a predicar, empezó a extenderse el evangelio y no los perseguían tanto. Entonces, se levantó un decreto, ¿ya? Y estamos hablando entre los gobiernos de Nerón y Domiciano. Nerón prácticamente por el 65 y Domiciano hasta el 97 más o menos, ¿no? Los gobiernos. Entonces, entre estos dos ya se levantó un decreto en el cual se establecía que tenía que hacerse culto al emperador. O sea, el emperador ya era declarado Dios mismo. Entonces, ahí empezó, hermano amado, la persecución. Ahí empezó el problema, porque ningún cristiano podía o querría arrodillarse ante el emperador. ¿Ya? Entonces, si ustedes algunos han leído la historia, vamos a entender, por ejemplo, que Nerón incendió Roma, ¿no? Y culpó a los cristianos. Ahí hubo una persecución tremenda. Entonces, de la misma manera, la persecución inició desde Nerón, continuó con Domiciano, con Trajano, etcétera, y los demás emperadores casi por 3 siglos. Entonces, hermanitos amados, ahí empezó. Entonces, ¿qué problema tenían los romanos con los cristianos? 2 problemas. El primero, que era un grupo que no se sometía a dar culto al emperador, declararlo Dios, ¿no? Porque para ellos uno solo era Dios, Jesucristo. Entonces, hermanos, entonces ellos sentían que ellos iban a sublevarse y iban a hacer que el pueblo se rebele contra Roma. Los persiguieron por eso. El segundo problema simplemente era porque el cristianismo, los cristianos hablaban de un rey de reyes, de un señor que iba a venir a esta tierra y que iba a gobernar y que iba a someter a todo el gobierno, ¿no? Entonces empezó ese temor, que los romanos no entendían de qué rey estaba hablando, ¿no? Pero ellos pensaban que era una sublevación. Entonces los empezaron a perseguir por eso. En realidad, esto ya inició desde el tiempo en que Jesucristo nació, ¿no? En los evangelios nos dice que el emperador tuvo miedo cuando vinieron los reyes del oriente, le dijeron, ha nacido el rey y estamos siendo adorables, su estrella está allá fueron a Belén ellos, ¿no? Entonces el emperador se sintió amenazado, su trono, y fue y mató, ¿no?, a todos los niños nacidos menores de 2 años. Entonces, miren qué tremendo, ¿no? Por eso es que ellos querían mantener su dinastía, querían mantener el gobierno y querían que el imperio no se destruya. Entonces, por eso es que persiguieron a los cristianos, los mataron, los colgaron, los quemaron, los metieron en aceite, los decapitaron, los crucificaron de toda forma, y a Juan lo enviaron a la isla de Patmos. Entonces Juan escribe esta palabra ahí en la isla de Patmos, dice, yo soy su copartícipe en la tribulación, ¿no? Ok, entonces ya veremos aquí en esta parte, hermanos, a Jesucristo, ¿no? Se muestra a Jesús y aquí está la visión de Jesucristo, ¿ya? Entonces Juan está en la isla de Patmos, entra en un éxtasis, ¿no? El Espíritu Santo le toma y empieza a ver a Jesucristo. Dice, y yo me volví para ver la voz, o sea, escuchó, dice, una voz tremenda, ¿no? Ahí, y se dio la vuelta, dice, y vio 7 candeleros de oro, ¿no? Y en esos candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos, como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. 7 candeleros de oro. Estos 7 candeleros de oro representan a las 7 iglesias, hermanos. Estas 7 iglesias representan a la iglesia universal. Está diciendo, hermanos, que ese Señor, esa imagen poderosa que está ahí, es el centro de adoración de las iglesias universales. El 7 es el número de la plenitud, es el número perfecto. Entonces dice que Él está ahí, ¿ya? Y también dice, hermano, su cabello es blanco, ¿ya? Ustedes saben, los blancos representan la pureza, ¿no? Los blancos representan lo justo,
Entonces, y al mismo tiempo sus ojos son llamas de fuego. Eso significa, hermanos amados, que Él todo lo puede discernir, todo lo puede purificar, todo lo ve. Sus ojos son llamas de fuego. Nada se le escapa al Señor Jesucristo. Él es omnisciente y Él lo sabe todo. Así se presenta delante de Juan. Dice que Juan, hermanos amados, lo miró, ¿no? Lo miró ahí y lo vio de bruces, ¿no? Y eso es lo tremendo, que no pudo resistir la presencia del Señor, y el Señor dice que lo asió de su diestra y le habló a Juan. Entonces sigue mostrándose el Señor Jesús, ¿no? Delante de Juan dice, sus pies eran semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Esa es la imagen que muestra de sí mismo. Entonces sus pies son bronce bruñido. El bronce bruñido, hermanos amados, es como el fuego incandescente. Es como, hermanos, un bronce que está ardiendo. Significa, hermanos amados, que todo lo que Jesús va a pisar en ese tiempo se va a purificar. Es fuego mismo. El fuego consume, el fuego purifica. Entonces, si ya vamos a ver en los siguientes capítulos que el Señor va a empezar a colocar sus pies en la tierra y todo eso va a purificar. Esto es una expresión, hermanos amados, que el Señor Jesucristo, hermano, cuando venga en el milenio, Él va a purificar previamente la tierra. La tierra está totalmente maldecida. Hemos llegado, hermanos, a un nivel en el que hemos deificado la tierra. La tierra, hermanos, ha sido totalmente sometida a la idolatría. Los cielos, los cerros, el agua, etcétera, todo tiene una imagen deificada, ¿no? Hay idolatría. Entonces, es necesario que esos pies bruñidos purifiquen la tierra al 100%. Dice que tenía 7 estrellas en su diestra, ¿no? Esas 7 estrellas son los ángeles de la iglesia. Entonces, acuérdense que en cada iglesia, y esto es lo que hacía el apóstol Pablo, ¿no? Establecía una iglesia y dejaba un obispo, se puede decir, ¿no? Alguien que dirigiera la iglesia. En Esmirna dejó un obispo, en Creta dejó un obispo, etcétera. Sí, en Éfeso dejó otro. Entonces, esos obispos representan, hermanos amados, los que dirigen la iglesia. En este caso, representan los pastores. Entonces, miren, hermanitos amados, qué hermosa expresión para los pastores amados que nos están escuchando el día de hoy, ¿no? Estamos en la diestra del Padre. No podemos callar. Tenemos un llamado hermoso. Tenemos, hermanos amados, un llamado especial. Hacemos, hermanos amados, un favor tremendo a esta tierra, manteniéndonos firmes, predicando, dirigiendo la iglesia, a pesar de las cosas que están pasando, a pesar de las dificultades, a pesar, hermanos, de la persecución, a pesar de que hablan contra ti, amado pastor. No importa, tú estás en la diestra, no estás en la izquierda, estás en la mano derecha del Padre. El Dios Todopoderoso, el Rey de Reyes, te está sustentando con su diestra y con su justicia. Qué hermoso. Entonces, esas 7 estrellas representan los ángeles, los pastores, los representantes de las iglesias, ¿ya? Entonces, anímense y fortalezcanse con esta palabra. De su boca salía, dice, una espada de 2 filos que representa la palabra misma de Dios. Usted puede leer en el Hebreos capítulo 4, ¿no? Esa espada, hermanos amados, que salía, que significa que de él emanaba esa bendición. De Jesucristo iba a darle la bendición, ¿no? Y la palabra profética a Juan. Su rostro era un sol, como el sol resplandeciente. Era la imagen, hermanos amados, del sol de justicia, que es el Señor Jesús. ¿Ya? Ese sol de justicia, hermanos, que va a resplandecer. Ese sol de justicia, hermanos amados, el cual dice la palabra que va a iluminar la nueva Jerusalén. Ya no habrá necesidad de sol ni de luna, sino que el Señor mismo iluminará con su gloria. Entonces, hermanos amados, está mostrando el poder
de Dios, la magnificencia del poder de Dios con ese rostro que ilumina como un sol. ¿Ok? Bien, entonces quiero que veamos ya la última parte para terminar. Dice, no temas, yo soy el primero y el último. Es lo que le dijo acá, y el versículo 17, dice, ¿no? Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, ¿no? Hermanos amados, era tan grande, tan poderoso, tan majestuoso la presencia de Dios, que no pudo resistir Juan, y cayó como muerto. Entonces Dios, dice, extendió su mano derecha y lo tocó, le dio fuerzas y le dijo, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y he sido muerto, y aquí que vivo por los siglos de siglos, amén. Y tengo las llaves del infierno y de la muerte. Ahora, importante, hermanos amados, ¿por qué se presenta así? Para terminar, ¿no? ¿Por qué se presenta así el Señor? Porque específicamente le está diciendo quién era. Si se refiere al apóstol Juan, hermano, ha debido estar feliz Juan, porque Juan era el discípulo amado. Juan era el que se recostaba al pecho de Jesucristo. Juan era el hermanito amado, aquel que le acompañó a Jesús en el huerto de Getsemaní. Juan era era parte del círculo de confianza de Jesucristo. Juan era el que se paró en la cruz al lado de su madre, y Jesús le dijo, Juan, he ahí tu madre, y a su madre dijo, he ahí, ¿no? Entonces le dio la responsabilidad de cuidar a María, la madre de Jesús, mientras Jesús estaba clavado en la cruz del Calvario. Así era el nivel de confianza que tenía. Imagínense ese amado Señor, ese maestro amado que se le aparece en gloria y magnificencia, y miren, ya se recordar, yo soy el primero y el último, el alfa y el omega, y el que vivo y he sido muerto. Entonces estaba diciendo, acuérdate Juan, tú me has visto en la cruz del Calvario, tú me has visto clavado los pies y manos, tú me has ayudado a bajar de la cruz y me han visto ser enterrado ahí en la tumba, y has sido testigo de mi resurrección. Ahora estoy aquí en poder y gloria. Tú me has visto en forma humana, tú me has visto como hombre, pero hoy día me ves como Dios. Entonces, hermano, Juan estaba siendo testigo de la gloria, de la resurrección y la naturaleza divina de Jesucristo, hermanos. Qué emoción, qué experiencia de Juan, qué experiencia, hermanos amados, que le ha visto ahí. Entonces, les recordó quién era, les recordó quién fue, y le mostró cuál era su naturaleza en este tiempo. ¿Para qué? Para que asuma, hermanos, fuerza, valor. Eso tenía que Juan hablar a las iglesias. Entonces, hermanos, Jesús vino como hombre, pero hoy es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa es nuestra expresión para nosotros, hermanos amados. Estamos sufriendo, padeciendo muchas cosas en esta tierra, pero nuestra naturaleza, hermanos, aún no se ha visto. ¿Cómo vas a resucitar? ¿Cómo vas a hacer cuando resucites, hermano? ¿Cómo te vas a levantar en gloria tú también? Aún no te has visto. Y Dios te está mostrando en esta mañana cómo vas a hacer. Así se mostró a Juan, y así le hizo recordar. Así Dios te está diciendo en este tiempo. Así como los cristianos de Esmirna han padecido, han sufrido persecución, muerte, tortura, etcétera, pero su redención siempre estaba así, firme, igual para ti. En este tiempo de pandemia, de crisis, de dolor, en este tiempo en que tal vez ya el anticristo se va a manifestar, mantente firme, porque ya pronto llega tu redención. Y le dice, he aquí, que tengo las llaves del Hades y la muerte. Hermanos amados, esta expresión es tan importante entender. Jesucristo, hermanos, bajó y le arrebató las llaves al diablo. Hasta antes de la muerte de Jesús, hermanos, Satanás tenía las llaves de la muerte. El Hades estaba controlado por Satanás. La gente que pecaba se iba, hermanos amados, al infierno, que en ese tiempo se denominaba el Hades. Pero Jesús, hermano, el día que murió,
bajó a las profundidades, 1 Pedro capítulo 2, 3, versículo 21, me parece que es, bajó, hermano amado, y predicó a los espíritus encarcelados, que también nos habla el libro de Judas, y hermanos amados, y cuando predicó a los espíritus encarcelados, dice que le arrebató la llave, y ahora él tiene. Es por eso que 1 Corintios capítulo 15 nos dice en los versículos finales que el postrer enemigo que va a ser destruido es la muerte. ¿Por qué, hermanos amados? La muerte no se va a enseñorear a más de nosotros. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? Porque consumada es en la cruz del Calvario, hermano amado. Tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Por eso le dice la palabra acá, ¿verdad? Yo tengo las llaves de la muerte. No temo lo que van a padecer, porque la iglesia de Éfeso, ¿no? El tiempo de Éfeso, el periodo de Éfeso y el periodo de Esmirna, que son los 300 años de persecución, iban a sufrir tremenda persecución por 300 años, toda la iglesia primitiva. Pero ellos entendían esto. Jesús tiene las llaves de la muerte. Y aunque me maten acá, tengo vida eterna. Ese era, hermanos, el principio de cada. Lo último que le dice, escribe, esa es la orden que le da a Jesús a Juan y le dice, escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Y este hermano amado, este versículo representa el bosquejo del Apocalipsis. En este versículo, hermanos amados, está sujetado todo el Apocalipsis. ¿A qué se refiere todo el Apocalipsis? Las que has visto, las que son y las que han de ser. Entonces, ¿cuáles son las cosas que ha visto? ¿Cuáles son las que son y cuáles son las que han de ser? Las que han visto es la visión de Jesucristo. O sea, escribe, ¿cómo es la visión? ¿Cómo me has visto? Pasado. Las que son el presente, o sea, las 7 iglesias de Asia. Lo que estaba pasando en las iglesias de Asia en este tiempo. Y las que han de ser, los eventos futuros. O sea, ya lo que vamos a ir estudiando después. Las que has visto es el capítulo 1, donde se habla de la visión de Jesucristo. Las que son el capítulo 2 y 3, que son las 7 iglesias de Asia. Y las que han de ser son del capítulo 4 hasta el capítulo 22 de Apocalipsis. Y eso es lo que vamos a estudiar en este tiempo, hermanos amados. Vamos a terminar ahí. Yo quiero animarte esta mañana con esta palabra para tu vida, para que te fortalezca el Apocalipsis, para que sea, hermano amado, como un escudo para ti, para que mientras vayamos desarrollando los versículos y leyendo el libro de Apocalipsis, hermano, tú tengas más fuerza, más ánimo para enfrentar cualquier situación que ocurra a partir de ahora. Amén. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Quiero dar gracias a Señor Jesucristo. La siguiente clase vamos a estudiar las 7 iglesias del Apocalipsis hasta el capítulo 4, ¿ya? Capítulo 3, el capítulo 4 vamos a estudiar las iglesias de Asia, las 7 iglesias, y este día quiero dar gracias al Señor, quiero bendecir tu vida y quiero orar en este momento. Por favor, cierra tus ojitos en este momento, amén, acércate al Señor y recibe ánimo. Toma esta palabra y dile al Señor, tú eres el alfa y el omega, el principio y el fin. La muerte no se va a enseñar más en mi vida. Yo soy más que vencedor. ¿Cómo estarás pasando? No sé, hermano amado, pero una cosa yo sé, que no ha faltado pan, no ha faltado comida en tu mesa, porque tienes un Dios poderoso, un Dios proveedor. Y si ese Dios que te está proveyendo ahora y que te está bendiciendo, hermano amado, te ha prometido que un día estarás con Él en la eternidad, Él lo va a cumplir. Él es el Dios poderoso. Así que levanta tus manos al cielo y dale gracias a Jesucristo y empieza a orar en este momento. Ora por favor conmigo en el nombre de Jesús. Señor, gracias, mi Dios poderoso. Hoy te adoramos, amado Jesús, te bendecimos, Señor. Tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú te estás manifestando en mi corazón, pero te vas a manifestar en gloria ya en la eternidad, Dios mío, y en el tiempo futuro, Señor Jesús. Gracias, Dios mío. Padre, esas palabras, Dios Todopoderoso, Dios mío, Dios Santo, que tú me dices, Señor Jesús, Dios mío, que
estoy cansado, cuando estoy caído, cuando estoy enfermo, tú me vas a sujetar con la diestra y me levantas y me dices, yo soy el principio, el final, el que estuve muerto y ahora vivo y tengo las llaves de la muerte y del Hades, Señor Jesús, Dios Santo, me llenan de fuerza, amado Jesús, Señor. Bendigo cuántos de mis hermanos que salen a trabajar cada día para solventar a su familia, a pesar de esa peste que está rondando en el aire, Señor Jesucristo. Señor Jesús, Dios mío, sabemos que estamos en tu diestra, sabemos que tú nos sujetas, Dios mío, sabemos, Dios poderoso, que estamos guardados y que ángeles acampan alrededor de nosotros, Señor Jesús. Te doy gracias, amado Dios poderoso, Dios santo, porque tú, Dios mío, nos guardarás de todo mal, Señor Jesús, Dios mío. Pase lo que pase, en cualquier circunstancia, Padre, en cualquier situación, sabemos, Dios Todopoderoso, como dice tu palabra, Señor Jesucristo, sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Gracias, mi Dios poderoso. Bendigo, Dios mío, tu palabra. Bendigo, Dios mío, esta palabra, Dios mío, de bendición, de ánimo que nos das a través del libro de Apocalipsis, Dios mío. La fortaleza para aquel que sufre, la fortaleza para aquel que está trabajando en tu obra, la fortaleza para aquel que está esperando y anhelando tu venida, Señor Jesús. Gracias, amado Padre. En este tiempo bendigo a mis hermanos, a mis hermanas que se han enriquecido con esta palabra, Dios mío.